Bien, estamos de vuelta con Óscar Montezuma, especialista en temas de regulación y tecnología de la información, para hablar sobre las modificaciones a la ley de delitos informáticos. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti, Enrique. Óscar, esta ley fue muy cuestionada porque tenía una serie de ambigüedades que podían terminar limitando la libertad de expresión, o podían permitir que a ciudadanos que realmente no hacían nada delictivo se les termine sancionando, ¿no? Y sería interesante conversar sobre si efectivamente estas últimas modificaciones que se han hecho arreglaron esos problemas. Por ejemplo, algo que se cuestionó mucho fue el tratamiento que se hacía de las bases de datos, ¿no? En la norma original, la redacción permitía que se sancione a cualquier persona que use de cualquier manera cualquier base de datos, ¿no?, que tenga información ajena. Entonces, por ejemplo, si un periodista agarraba y hacía una base de datos, digamos, sobre cómo están usando sus dineros las empresas públicas, eso teóricamente podía ser penado bajo esta norma, ¿no? ¿Este tipo de problemas siguen existiendo? Yo creo que no, porque se ha hecho un trabajo en general, en toda la norma, en su integridad, de precisión, ¿no? Más que cambios sustanciales, lo que se ha hecho es precisar algunos aspectos de manera que no se lleve a interpretaciones antojadizas al momento de aplicarlo en la práctica, que es el problema principal. En el caso de las bases de datos, lo que se ha hecho es alinear el artículo con la regulación que ya existía de protección de datos personales, refiriéndose exclusivamente a información de personas naturales cuando hay un fin de comercialización ilegítimo. Entonces, estas precisiones sí le han dado han delimitado de mejor manera el artículo, y creo que por otro lado, esta información a la que aludes también está protegida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la cual también hacen remisión algunos artículos dentro de esta modificación. Claro, se hablaba mucho, por ejemplo, de que antes con esta norma no se podía hacer lo que se conoce como el hacking ético, ¿no? Que es hackear hackear por pedido de la misma persona que tiene, digamos, por la misma persona o por la misma empresa, ¿no?, que protege la información, para ver si efectivamente el sistema es seguro, ¿no? Exacto. Se decía que esto sería prohibido por la norma. Con la nueva norma, ¿se ha eliminado la posibilidad de que se sancione esta actividad? Sí, hay un artículo específico que justamente protege esta actividad y la exonera de caer en una conducta delictiva, ¿no? Y es importante porque, claro, ahora estamos en un entorno en el que nuestra actividad se desarrolla mucho en línea, a nivel empresarial, a nivel personal. Entonces es importante que este tipo de especialistas, de trabajo especializado en auditoría, en seguridad de la información, no caiga en delito por una norma mal redactada. Claro, ¿no? Luego había otra crítica bien fuerte contra el artículo 3, que decía algo así como que cualquier persona que altere o borre o realice conductas similares a datos informáticos podía ser sancionado con pena de cárcel por 3 años. Lo cual, esta reacción tan ambigua llevaba pues a que si, por ejemplo, yo agarraba ahora tu celular y te borro un email, ¿no?, me podían denunciar, ¿no? O si yo borraba, no sé, pues un archivo Word o algo de tu computadora, me podían denunciar y llevar a la cárcel hasta por 3 años. No había esta redacción absurda, muy ambigua. ¿Se mantiene esa redacción o se ha cambiado? Esa redacción se ha cambiado en el sentido de que ahora se ha incluido el elemento del dolo, ¿no? Que si bien muchos penalistas consideraban y válidamente que esto ya estaba regulado en la teoría general penal, para que exista un delito tiene que existir dolo, ya se ha precisado en la redacción que tiene que ser ilegítimo este borrado de información, esta alteración de la información. Entonces, eso ha traído un poco más de tranquilidad también a quienes pueden haberse afectados por este tipo de... O sea, si por ejemplo la persona que se encarga de los temas informáticos en una empresa por casualidad borra una serie de archivos, eso ya no estaría penado bajo esta ley. Yo creería que no. Luego hay otro tema que se discutía mucho, que era el tema de la discriminación, ¿no? Que se había establecido una pena de 3 años para todas las personas que realicen actos de discriminación a través de tecnologías de la información. Lo cual llevaba pues a un supuesto absurdo, ¿no? Que si alguien, por ejemplo, emitía un comentario discriminatorio no sé, en Facebook, en Twitter, en alguna red social, en un email, podía ser sancionado con 3 años de cárcel, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que la discriminación es condenable, pero es absurdo pues meter a alguien 3 años a la cárcel por un comentario estúpido en Facebook, ¿no? Bueno, ese tipo de penal ya venía de mucho antes, ¿no? No es nuevo. Lo que se hizo, se precisó que en realidad se agregó un agravante, que era el uso de tecnologías de la información implicaba pues una pena mayor, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es delimitar, ya no hablar de tecnologías de información en abstracto, sino hablar de medios de internet o un medio análogo, lo cual delimita, pero el tipo penal en esencia se mantiene, ¿no? Pero es medio absurdo, ¿no? Porque es como que desproporcionado. Sí, porque podría aplicarse mal si es que se percibe pues que había alguien que discrimina, o incluso el nuevo tipo penal agrega la variable incitación a la discriminación también. Entonces,
Sí, es una crítica que se mantiene, ¿no? Ya. Es una crítica que se mantiene. ¿Y hay algún problema todavía en la ley? ¿Hay algo que no se haya arreglado? Yo creo que se ha avanzado mucho en cuanto a precisarla. Siempre es una norma perfectible porque hay algunos supuestos que podrán ser en la práctica cuestionados, ¿no? Pero sobre todo yo creo que las grandes preocupaciones de tener una norma que pueda ser literalmente aplicada de mala manera han sido abordadas en esta reforma, ¿no? Lo que queda pendiente ahora es el ratificar el convenio de Budapest, porque recordemos que el cibercrimen es un tema internacional. Entonces este convenio de Budapest permite que los estados colaboren en la persecución del crimen online. Entonces ese es el siguiente paso ahora. Veremos si el adherirnos a este convenio generará nuevas modificaciones. Eso será ya una etapa posterior. Lo ideal hubiese sido primero ratificarlo y luego... Claro, y después adecuar la legislación interna. Perfecto, Oscar, te lo agradezco muchísimo, ha estado clarísimo. Gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.